Hola, hola. Ah, qué bueno, quiere decir Hola, que ¿cómo estás, Blanquita? muy bien. ¿Y tú, Claudia? Bien, ¿Cómo muy te bien. Qué va? gusto. Bien, muy bien. Aquí ya conectada, lista. Qué hermosa, qué bueno. Yo voy por mi vaso y empezamos. Ándale. Claro, aquí está esperando, no pasa. De repente, y eso está bien chingón. O sea, yo a veces me pongo los zapatos del otro, y entonces de repente digo, güey. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Blanquita fue por un vasito de agua y bien. Ah, perfecto, soy Rosana, aquí estaré en la Hola, clase. mucho gusto, Claudia. Mucho gusto. Muy bien. Pues el día de hoy, mira, tenemos a Rosana y tenemos a Claudia de García. García es tu apellido, ¿verdad, Claudia? Vamos a compartir. ¿Cómo está Rosana? Pues mira, muy atrasada, pero no queriendo dejar el grupo ni avanzando. Qué No creas que voy al hermoso. corriente, apenas voy en el cuarto, pero como vi que haz de cuenta que son tres clases con este nuevo tema y hoy cambiamos, entonces Sí, dije, no, pues arranco con el nuevo tema y qué el otro, ahí la bueno. llevo. Qué hermosa, pues si has tenido mucha chamba y muchos logros. Qué Pues mira, hermosa la obra última. Ay, ¿cómo se llamaba? Que tiene son azules. azules y oros, que tiene Sí, qué bonita obra. Déjame ver si se las puedo enseñar a las muchachas aquí rapidito, porque aquí está. Aquí estás, aquí estás, aquí estás. Muy bien. Déjame ver si lo logro. No, no, aquí está, share. Aquí la voy a enseñar porque, ay, sí vale mucho la pena que la vean, gracias. para que te conozcan y bueno, y que te sigan también. Aquí ya estás, bien fácil. Rosana Suber. Aquí estás. Y esta última que, ay, se me hizo soñada de veras. ¿La expusiste o la tienes en... No, mira, yo lo que tengo en mi Face que voy subiendo son obras que ya no están en mi taller. ok. Entonces, sí, mira, esa es. Ay, no, ay, está hermosa. ¿Qué medidas tiene? Creo que es 30 por 22 o 20 por 30, 30 por 20, algo así. Fíjate. ¿Y qué usaste? ¿Qué usaste para pues tiene textura, tiene todo. ¿Qué Mira, usaste? lo que pasa es que es una técnica mixta que es un collage con Ajá. encausto. Entonces, empiezo primero por pintar los papeles, porque los papeles los preparo para que sean únicos, y luego los integro al papel, que es papel de algodón, y luego voy trabajando con ellos y al final le pongo la cera
Cera, ajá. cera caliente y bueno, pues ya un poco de wash y ya. No, 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 qué padre, qué ay, no, 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 hermosa está. Mira, Ah, también muchas está gracias. Alma Lostunó es de Sonora. Ahorita ya se, ahorita ya se disculpó Lorenia, las manda a saludar, pero no pero no las manda a saludar, pero no va a poder venir. Y ahorita aquí que está Alma, fíjate que Alma es poeta. Ya estuvo en India, porque ganó unos concursos y fue, pues, bueno, muy contenta por el país y todo, pero también por la ocasión. Ahí me gustaría que tú conocieras a Alma y que Alma conocieras a ti, porque digo que te conociera a ti, porque hay veces que hoy falta la ilustración para cuando quieren imprimir, ¿no? Los escritores, o al revés, algún texto, ¿no? Que acompañe la pintura o la obra. Bueno, Ah, pues ahí anda. Mira, ya abrió el claro, micrófono. claro, encantada. Y yo Ah, también, Este, claro que hay, sí. hay muchas posibilidades. Rosana, Sí, sí, Rosana Suber está aquí en Guadalajara y bueno, Alma Los Tunó está ahí en Hermosillo y el arte de las dos pues está muy sencillo, ¿no? Dar con él en las redes. ah, muy bien, pues a tus órdenes, aquí seguimos. Qué bueno. A ver, pues entonces voy a hacer chiquito esto y voy a compartir pantalla para poder iniciar la sesión del día de hoy. El día de hoy cambiamos de tema, ya llevamos lo que es cine, los orígenes del cine, ya llevamos los que es orígenes de danza y el día de hoy voy a trabajar, stop share, aquí está. Voy a trabajar lo que es las primeras 2 horas de literatura. Los orígenes de la literatura, pues ya de lo que es siglo XX y obviamente, pues qué bárbaro, o sea, ya no hay límite, ¿no? Porque entre modernidad y posmodernidad, la literatura ha sido impresionante, realmente, realmente impresionante lo que se puede definir, ay, pues como la evolución en la percepción de la realidad, sí, pero también la evolución de las posibilidades que da el lenguaje. Cada una de las cosas que hemos platicado en nuestras clases, que es arte, ¿verdad? Pues son manifestaciones, o sea, de alguna manera es lo que alguien tiene adentro, llámese idea, llámese impulso, llámese emoción, llámese, no sé, sentimiento, y por un talento específico lo vuelve algo. Lo vuelve música, danza, obra de teatro, novela, poesía, edificio, escultura, pintura, lo vuelve algo. Dentro de lo que es la literatura, pues sí tenemos que ponernos a pensar un poquito, sí, un poquito en términos mayores o en términos más complejos por lo siguiente. Al utilizar un lenguaje, sí, un lenguaje, la literatura implica una serie de reglas, ¿no? Una serie de convenciones. A tal grado están aceptadas estas convenciones que una obra literaria puede ser traducida a otras lenguas. Cuando nosotros pensamos, bueno, Blanca, pues hay obras en otros medios que pueden ser traducidas. Por ejemplo, Blanca, pues te recuerdo que Mussorgsky, ¿no? Las obras de una exposición. O te recuerdo, Blanca, que hay ballets
que acompañan una obra que fue creada pues para ejecutarse en cámara, ¿no? En salón. El poner eh, dramatizar una novela, ¿no? O sea, que la pasas a teatro, cine, televisión. Sí, entiendo que tú puedes utilizar otros medios para poder eh, armar otras manifestaciones artísticas partiendo de una en particular. Pero la literatura, cuando se traduce, no se interpreta. Una obra literaria, cuando se traduce, pues se trata, ¿no? De conseguir a los traductores que se consideran seniors, los traductores que por alguna razón han trabajado con personas, pues, bilingües, vivas, que pueden dar, pues, una retroalimentación para saber si lo que se dijo en el otro idioma, ¿verdad? Pues tiene una relación lo más cercana posible a lo que se quiso decir en el idioma original. Ese tipo de cosas no pasa, ¿sí? No pasa en las otras bellas artes, ¿sí? No es una situación en la que, ok, esta es el blueprint de la Catedral de Estrasburgo en alemán del siglo XIX y ahora la vamos a poner en español del siglo XX de Latinoamérica y vamos a hacer otra catedral. Así no es la situación. En cambio, con la literatura sí se puede. Estas convenciones que nosotros le llamamos lengua, que le llamamos idioma, pues hace que particularice, sí, que particularice el tratamiento de la literatura, diferente a las bellas artes. Y al mismo tiempo, pues nos da esa gama maravillosa de poder traducir a otras lenguas pensando y además, bueno, con la intención, ¿verdad? De que quede no solamente el alma, no solamente el espíritu de la obra, sino también, pues, la intención lingüística. Intención lingüística. Entonces, el día de hoy vamos a ver qué tanto avanzamos, vamos a ver si no nos ponemos muy teóricos, pero bueno, es la introducción, ¿verdad? La literatura de lo que es este siglo XX, pues, ay, cuando la estudias a tirones. Lo bueno es que nosotros ya llevamos muchas horas, ¿no? Muchas horas estudiando arte. ¿Por qué son estos tirones? Porque este siglo está marcado por conflictos bélicos que sacudieron la conciencia de los escritores. Pero a diferencia de algunos otros siglos, pues esos conflictos bélicos van a globalizar algunos sentimientos, van a generalizar algunos tipos de protestas, van a trascender fronteras, va a haber ciertas ideologías que van a poder como uniformar las formas de ver el mundo o las intenciones por las cuales se escribe. ¿A qué me refiero? Bueno, ustedes ya saben, ¿verdad? Primera y Segunda Guerra Mundial. Claro que lo saben. En el siglo XX, pues no solamente es como que los escritores franceses tuvieron que cambiar su forma de escribir, pues por el golpe de haber sido ocupados, o al revés, ¿verdad? Los escritores alemanes tuvieron que cambiar su forma de escribir en la Segunda Guerra Mundial por el golpe terrible
de lo que fue el fascismo primero y la derrota después. No, no, no. Si estamos hablando de Primera Guerra Mundial, estamos hablando de países y países y países. Si estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de países y de continentes que fueron golpeados de manera muy directa, muy llevada a lo personal. Sí, no, no es que tú estuvieras en contra del gobierno o como en Estados Unidos, que pudieras estar en contra de la intervención del gobierno en Afganistán. No, 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 no es una cuestión ideológica. La Primera y la Segunda Guerra Mundial es una cuestión de carne y hueso, ¿no? Los bombardeos, los muertos, todas las casas que se quedaron sin hombres, ¿no? Sin papá, sin hijo mayor. Es una cosa que está pegándote a ti, tal vez como familiar, a ti, tal vez como víctima, o por definitivo, ¿verdad? Como testigo. Testigo en primera, así de veras que tú pudiste ver la carne, que tú pudiste oler, ¿no? La sangre, que pudiste oír los gritos, etcétera, o testigo indirecto, testigo en un segundo término, como pudiera ser el que tú estuvieras ya cuando se estuvieran sufriendo y determinando las consecuencias psicológicas, patrióticas, religiosas, ideológicas, filosóficas, de lo que significa tanta muerte, sí, tanta muerte, tanta interpretación de un presente que pues 2 años, 3 años, 4 años antes ni siquiera se vislumbraba. Entonces, estos conflictos que sacudieron la conciencia de los escritores, pues cada uno de ellos va a tener trincheras diferentes, ¿sí? Muy, muy diferentes. Con estas ideologías que, como les voy a usar otra vez la palabra, ¿no? Ideologías que uniformaron ciertos grupos. Una de esas ideologías, pues es una ideología que nosotros sabemos, porque pues conocemos historia, porque pues venimos de un México, ¿verdad? Vivimos en un México que fue creado a través del populismo de Lázaro Cárdenas, de las ideologías estas comunistas, socialistas, ¿no? De los, no sé, los hermanos Magó, por ejemplo, etcétera. O sea, nosotros también sabemos a qué nos referimos. Eh, la manera en que se hizo presente sin haber una intención gubernamental, sin existir un presupuesto de un instituto que fuera poniendo campus en los diferentes países, sino que fue algo que se fue trasminando, pues fue la manera de ver el mundo y las relaciones de los seres humanos que pues hace que este mundo digamos que es de nosotros, ¿verdad? Porque somos nosotros los seres humanos los que lo vivimos, lo presenciamos, lo interpretamos, lo juzgamos, lo escribimos, ¿no? De cierta manera. Esta uniformación va a ser el comunismo, va a ser el marxismo. Estas ideas de nosotros los pobres, ustedes los ricos. Estas ideas donde la inconformidad ya no tiene nada que ver con el heroísmo natural, sino es una inconformidad de clase, un compromiso que tienes con tus compañeros de lucha. Esta situación donde gracias, ¿no? Al ateísmo que se fue pues generalizando como un valor, ¿sí? Como un valor adecuado
para este nuevo mundo, si quieres de revolución china, si quieres de revolución rusa, si quieres de laborismo, ¿no? De los partidos laborales, laborismo inglés, por ejemplo, eh, los partidos del trabajo, franceses, españoles, imagínense en Italia, ¿no? Pues estamos hablando de palabras mayores. Esta situación donde ya la inconformidad no implicaba que estuvieras en contra de los designios de Dios. Este lenguaje, este permiso que dio el marxismo, si le quieren llamar de alguna manera, o si le quieren llamar no sé, socialismo, comunismo, o al revés, como le quieran llamar, van a ser situaciones que definitivamente va a cambiar muchísimo, pero de veras muchísimo los temas, la forma en que los abordas, las acciones de los personajes que arman la trama, los efectos que tiene una acción. Imagínense nada más, si estamos hablando de literatura de antes de las vanguardias, pues de alguna manera, si tú decías que tal personaje se fue a hablar con el párroco, pues era hasta decir dentro de lo que es el armado del personaje, ¿no? De qué características hacen que funcione dentro de la trama. Si tú dices que se fue a hablar con el párroco, pues significaba algo antes y significaba algo después de esta idea de que los que van a la iglesia a pedirle consejo al padre, pues son los subyugados, son los que no han entendido, son los que no piensan con estas cabeza propia, la. Cosas que conforme van pasando las décadas, pues va a sobrevenir una manera de decir, a ver, así como tú dentro de hace 40 años, hace 50 años, pregonaste que tenías la libertad absoluta de estar en un ateísmo o de un agnosticismo, pues nosotros ahora, los que tenemos raíces, ¿no? Dentro de nuestra conducta diaria, raíces de índole religiosa, pues malas noticias, nosotros exigimos nuestro derecho de tener lineamientos basados en religión para poder decir qué nos gusta y qué no nos gusta de nuestra vida, de nuestro pasado, de nuestro presente, de nuestro futuro. Pero van a tener que pasar las décadas y conforme van pasando esas décadas, pues van a ser diferentes literaturas, diferentes temas y lo más interesante, pues van a cambiar quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Sí, porque si las conciencias de los escritores cambian, pues claro que la definición de bien, mal, la definición de bueno, malo, la definición de protagonista, antagonista, van a ser totalmente diferentes, totalmente diferentes. Entonces, los conflictos bélicos no los podemos tener como generalización. La Primera Guerra Mundial nos va a traer ciertas consecuencias sociológicas, la Segunda Guerra Mundial, otras, la Revolución Bolchevique, un tipo de consecuencias en lenguaje, en pensamiento, en todo. La revolución de los boxers, por decir algo, ¿no? En China va a ser otra. Y así nos vamos. Cada uno de los conflictos bélicos de la primera mitad del siglo XX le va a poner otra gotita de aceite a esta olla de agua, a esta agua hirviendo que pudiéramos pensar,
pues que es la manera en que surgen las novelas, en que surge la poesía, las obras de teatro. Sí, es cada conflicto bélico tiene una consecuencia sociológica que golpea la conciencia del escritor que está dentro de ese, pues, ámbito geográfico, ¿no? Ámbito del lenguaje, del lenguaje. Vamos a pensar en la zona en términos de idioma, no en términos de geografía o de frontera, de idioma. Otra de las cosas que va a marcar el siglo, pues imagínense nada más, la influencia de las tecnologías. ¿Cómo no va a ser diferente el que tú empieces a eh, crear tus novelas o tus cuentos en un mundo donde ya existe la magia del cine? ¿Cómo vas a pensar que es lo mismo? Si te das cuenta que en la primera peliculita de 12 minutos, de 11 minutos, pues hubo una cantidad de efectos que tú no te habías dado el permiso de utilizarlos en tu narrativa porque parecían absurdos, porque la fantasía era para los niños, porque pudiera ser algo que le quitara o le contrarrestara la seriedad literaria a tu obra. Y llegabas a una función de cine donde había filas y filas para poder ver esa obra maestra, ¿no? De esta nuevo arte, de este séptimo arte que se llamaba cinematógrafo. Eh, y de ahí pues le sigues, ¿verdad? Ahí le sigues la idea de la posibilidad de la radiofonía, ¿sí? Radiofonía como un medio de expresión de lectura en voz alta, ¿eh? No puede ser lo mismo que tú estés escribiendo una obra de ficción sabiendo que te la van a contratar en Australia o que te la van a contratar en el área rural de, no sé, donde hubo, bueno, de Gran Bretaña, hubo, la radiofonía era maravillosa, pues todo un acontecimiento a tales horas, toda la familia, hasta los vecinos, estaban, sabían a qué horas podían llegar con su silla, ¿no? Para oír algo, a veces noticias, pero a veces, pues ustedes se acordarán, ¿no? Las novelas, nosotros aquí en nuestro México, la literatura a través de la radio, no, pues fue una herramienta de difusión increíblemente efectiva. Pues por el costo de los libros, por los pocos libros que había, pero también por el analfabetismo. Entonces, esta tecnología que la primera, bueno, cine, la segunda radio como medio de difusión de cultura, la tercera, la televisión, ¿no? Tercera, la televisión. También va a implicar cambios importantísimos a la literatura. Los guionistas le van a impactar a los escritores de literatura, pues para ser no escenificada, ¿verdad? Para ser leída. Y al mismo tiempo, por supuesto, todos los libros que se publicaban cada año, pues iban a tener una, eh, eh, ¿cómo le vamos a llamar? Iban a tener una importante injerencia en los temas que se pudieran hacer guiones y luego producciones para ser televisadas. Entonces tenemos primero cine, luego radio, luego televisión en este brinco, ¿verdad? Del 1900 al 1950.
Otra de las cosas que van a suceder, ay, qué barbaridad, que van a suceder dentro de estos inicios, ¿verdad?, de la literatura en nuestro siglo XX, va a ser la ruptura de los límites estrictos entre géneros, ¿sí? Ruptura de los límites estrictos entre géneros. ¿Por qué? ¿Por qué va a suceder eso? Pues porque ya vamos a estar muy comunicados. Ya vamos a tener franceses en Japón y japoneses en Francia. Y vamos a tener personas de la India en Inglaterra. Y imagínense nada más la cantidad de ingleses que van a estar en la India. Pues oye, por favor, la idea del imperio británico, sí, las posibilidades de la cantidad de personas que tuvieron que huir de sus propios espacios y al huir, pues llevar su talento, sus tradiciones, sus leyendas, las, los parámetros que estaban establecidos en sus espacios, principalmente si son países notoriamente sobresalientes en el ámbito literario. Imagínate todos los rusos que tuvieron que salir de la Rusia del siglo XX, ¿verdad? Y que salieron con esa maravilla de la tradición de Dostoyevsky, de Chekhov, con las posibilidades de que ya lo tenían totalmente interiorizado y llegan a otro espacio y tienen que hablar otro idioma y tienen que tratar de vender sus novelas. Y bueno, entre que enseñan y aprenden, pues ya los géneros ya no pueden ser tan estrictos. El que pudiera haber dentro de una novela cuentitos contados por los mismos personajes, que dentro de una novela las grandes crisis pudieran ser en las miradas dentro de una obra de teatro que se está representando, porque los personajes de la novela son actores, ¿sí? El que los escritores pudieran echar mano de la poesía para que en unos poquitos renglones pudieras mover sentimientos en vez de hacer toda una introspección, reflexión, un soliloquio, un monólogo, que tú te tuviera que llevar páginas, ¿no? Páginas completas de tu narrativa, de tu relato. No, en los primeros 50 del siglo, el primeros 50 años de lo que es el siglo XX, pues se pudieron utilizar los intertextos, ¿no? Se pudo utilizar este tipo de situaciones que en otro tiempo, pues bueno, siglo XIX, se pudieran catalogar como pegotes, se pudieran catalogar como obras experimentales de alguien que no tuvo la capacidad de llevar a su máxima expresión una obra de ficción como pudiera ser pues una novela, sí, como una novela. Entonces, tenemos la presencia terrible, ¿verdad?, de los conflictos bélicos. Tenemos esta carrera, ¿no?, de tecnologías que sí, pues bueno, cada 10 años va a tener una consecuencia muy clara en las sociedades, muchas sociedades, no solamente las industrializadas. La ruptura de los límites entre géneros y recordar que con este siglo XX van a existir situaciones de democratización que no solamente van a estar trabajadas por idealistas,
¿no? O sea, ya va a haber gobiernos que defendiéndose de los problemas de las olas comunistas, pues van a hacer grandes esfuerzos para lograr estas democratizaciones, pues en educación, en toma de decisiones, en accesos a las culturas, etcétera. La literatura del siglo XX, sin gran sorpresa, ¿verdad? Se caracteriza por el deseo de experimentación y la aparición de distintas vanguardias que buscan crear nuevas formas y nuevos contenidos. Una de las cosas que más le agradezco a este deseo de experimentación dentro de la literatura, porque ya hemos visto pues música, bueno, perdón, danza, arte, arquitectura, escultura, experimentación, experimentación, experimentación. Ok. La situación con la experimentación en los otros artes es que, pues al final de cuentas, tú no tienes que entender lo que estás viendo, lo que estás oyendo. Lo sientes, te gusta, no te gusta, así, ¿verdad? Lo sientes mucho, lo sientes poco, lo aplaudes o alguien te lo explica y, ay, con razón. Con la literatura no, con la literatura no. La literatura utiliza un medio específico que es el lenguaje escrito, ¿verdad? Y tiene que ser entendida. No es como que wichi wichi guacha guacha y que yo le diga a esa persona, oye, es que te leí 5 veces y pues yo sigo sin entender wichi wichi guacha guacha y que el doctor y que el escritor diga, pues es que eso es el arte. No. Con la literatura no se puede. El lenguaje tiene que seguir siendo un lenguaje entendible para la persona que maneja ese lenguaje, obviamente, ¿verdad? La experimentación era, bueno, sigue siendo, pero es otro siglo. La experimentación va a estar eh, eh, encaminada a encontrar nuevas maneras de utilización de ese lenguaje, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los campos? ¿Cuáles van a ser los espacios donde se van a experimentar? Bueno, estructura externa, estructura interna, manejo del tiempo, manejo de la psicología de los personajes, manejo de las ambientaciones, no el lenguaje. El lenguaje se tenía que entender a pesar de los cambios y de los experimentos de esto que nosotros le llamamos, pues los elementos, ¿verdad? De la obra en sí misma. Cuando nosotros hablamos de crear nuevas formas y nuevos contenidos, fíjense que es muchísimo más sencillo crear nuevos contenidos, porque las nuevas formas inmediatamente se sabe si va a avanzar o no avanzar, porque hay formas muy complejas, sí, hay formas muy complejas que los mismos públicos pues no gastan dinero en ellas y pues los las pobres editoriales, no, o los pobres escritores pues se dan cuenta que no se puede, no se logra, ¿no? Ese camino. Pero los nuevos contenidos, ay, pues es lo maravilloso, ¿no? Es lo maravilloso de esto. Y por eso yo siempre estoy terca a, a que estemos atentas, principalmente en nuestro siglo, ¿no? Del 2000 en adelante o de los 90 en adelante, que estemos atentas a las justificaciones que da la Academia de Sueca que imparte los premios Nobel de literatura,
porque cuando vemos las justificaciones, ahí estamos pudiendo, bueno, nos facilitan el trabajo de ver cuáles son los nuevos contenidos. Yo se los recomiendo muchísimo. Ahorita que estoy dando la clase de los miércoles, que se llama Comprendiendo nuestro siglo a través de los premios Nobel de literatura, los comentarios que estoy teniendo acerca de la clase, pues son dos diferentes totalmente. Uno de las opciones, ay, discúlpenme, no tengo idea qué está pasando en mi mundo acá, pero se han oído unas explosionzotas que no sé si están demoliendo un edificio o no sé qué están haciendo. Entonces, así como que está medio chistoso. Ahorita No te están oye. empezando. ¿Sí lo oyen? ¿Alguien vive, No, alguien está aquí en Zapopan? No, no sé ni siquiera quién está. Somos 6 las personas que están aquí. Lorenia 7, yo creo que falta algo. Entonces estoy así como que con un ojo al gato y otro al garabato porque pues parecen, o sea, sí parecen disparos. No pueden ser disparos porque están muy distanciados, pero es así medio chistosón. Perdón, es que es la tercera vez que sucede en el día y me trae sacada de onda. Eh, Vuelvo con los contenidos. Los dos comentarios que he podido recibir de manera como muy notoria de las alumnas que están tomando la clase de los miércoles es uno que les está sirviendo muchísimo para poder estudiar la cantidad de cosas que no sabían en cuanto a conflictos étnicos, conflictos pues bélicos, guerras civiles, estos problemas de salud, por ejemplo, el SIDA, cosas así, ¿verdad? Que cerraron el siglo XX y que definitivamente armaron el XXI. Entonces, pues cuando tú estás leyendo libros del XXI, ni pichas ni cachas, ¿no? O sea, no sabes qué está pasando. Eh, Esos son los nuevos contenidos de nuestro siglo XXI. En el siglo XX, los nuevos contenidos no venían desde el XIX. Arrastraban cositas del XIX, claro, pero realmente pues surgieron de la primera, ¿no? De la Primera Guerra Mundial, del problemón que sucedió con eso. Entonces, sí se puede identificar. Cuando me refiero a nuevos contenidos, pues son libertades que se tuvieron que dar las personas buenas en estas sociedades tan fracturadas, en estos problemones, pero problemones que acarrean las guerras, pero por la diferencia de sociedad, la diferencia de guerra, pues fueron tratados de diferente manera. Por darte un ejemplo, eh, obras de teatro, poemas, novelas, donde tratan la situación de las mujeres que se quedaron sin hombres, ¿verdad? Y que tuvieron relación con los enemigos, relaciones sexuales o de sumisión o como ustedes, pues se imagínense, ay, no sé, 10, 12 formas de que pudieron haber pasado las cosas, ¿no? Eh, ¿Ustedes creen que esa situación no se había vivido? El que el soldado regresara y que le dijeran, oye, por cierto, tu esposa, las 3 semanas que estuvo los alemanes, digo, lo que quieran, los prusianos, los que quieran, las 3 semanas que estuvieron aquí en el pueblo, a tu esposa la metieron al cuartel y no volvió a salir 3 semanas después. ¿Ustedes creen que no había sucedido? Claro, pues eso es una cosa que es lo primero que se les ocurre a los soldados, a los conquistadores, ¿no? Bueno, dentro de lo que es el siglo XX, cuando tú veías a las personas, el sufrimiento de las personas, ya de manera personal y no patriótica, ya de manera absolutamente personal y no católica, no pues de tradiciones familiares donde implicaban ciertas cosas, el secreto era parte del honor, ¿no? En vez de que
pues que no haya secreto y alguien que me apoye, alguien que me consuele. Ese tipo de situaciones son los nuevos contenidos. El que un héroe de guerra quiera suicidarse porque no soporta la culpa. No, pues ¿cómo? Pues los héroes de guerra antes eran pues Superman y Super Aquaman y yo no sé qué cosa, ¿no? Los nuevos contenidos de la literatura del siglo XX van a tener que estar reflejados en las nuevas maneras de ver la realidad, pues del que la está sufriendo. Si no estuvieran muchísimas personas de acuerdo en lo que está sufriendo ese personaje, si ese personaje de esa novela, de esa obra de teatro, de ese cuento, si no estuvieran de acuerdo, pues nosotros la verdad ni sabríamos de esas obras literarias, pues porque se los hubiera comido, ¿no? La primera publicación, la primera edición, o de plano, pues porque los hubiera quemado, ¿no? Entonces, lo de las nuevas formas sí lo podemos entender porque la juventud es fogosa, ¿no? La juventud en la experimentación quiere que se lea debajo del agua y que no sea papel, sino que sea, ay, no sé, costras de sal y, ay, bueno, no dura ese tipo de cosas. El papel y la tinta sigue funcionando aún ahorita en nuestros tiempos digitales. Pero los nuevos contenidos son los que tenemos que estar muy, pero muy, muy atentas a nosotros que nos gusta estudiar, porque estos nuevos contenidos son los que realmente van a poner el escalón para para el siguiente permiso que se va a dar la sociedad explorando pues las tristezas, explorando los valores, explorando las posibilidades de seguir siendo seres humanos dentro de circunstancias deshumanizantes, ¿sí? Entonces, por favor, cierto, se caracteriza por el deseo de experimentación, pero las vanguardias literarias, lo que les vamos a agradecer es que nos van a entregar estos nuevos contenidos que nos van a dar la gran oportunidad de ahora sí, cuando tú lees un libro, vas a poder darte cuenta de algún pedacito de alguna realidad, de algún rinconcito de una sociedad absolutamente diferente a la tuya, esa sociedad, pero ese personaje con una relación muy directa, porque al final de cuentas, las emociones humanas, las esenciales, ¿verdad? Las emociones humanas sí pueden ser categorizadas, sí pueden ser categorizadas. La culpa, la tristeza, el odio, los celos, la envidia, el, 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 el martirio, sí, o sea, sí pueden estar en algo eh, identificable, aunque o sea, tu entorno, tu geografía, tu idioma sea no solamente lejano, sino contrario. ¿No? O sea, algo que es plenamente sajón y tú eres plenamente latina, que se considera contrario, plenamente occidental, plenamente oriental. Les recuerdo que a finales del siglo XX el mundo también se catalogó por norte y sur, donde los nortes pues eran los industrializados, los países que pues estaban desarrollados económicamente y el sur era los países no industrializados con muchos problemas económicos y sociales. Entonces, pues ahí está otra categorización. Pero cuando te vas a una víctima de violación de un país del norte y una víctima de violación de un país del sur, con una pederastia en Oriente y una pederastia en Occidente, cuando el autor hace bien su trabajo, cuando el escritor
de veras desilvana los sentimientos humanos, pues podemos notar que yo sí puedo entender a la víctima, aunque nunca haya estado en Bangladesh del siglo XVIII. Bueno, no existía Bangladesh en el XVIII. Bangladesh del siglo XX, ¿no? Es esa preciosura de la posibilidad de la universalización. Es como el máximo trofeo que se le puede dar a una obra literaria, que su contenido pudiera ser universal, ¿sí? La literatura de principios del siglo XX rompe con los elementos tradicionales de la literatura, que es decimonónica, porque es la anterior, pero decir literatura decimonónica, pues es decir literatura tradicional, literatura academista, literatura que está aceptada, que es pues para los públicos que leen, lo cual pues estás hablando de una franja, ¿verdad? Con ciertas características. Eh, Estos elementos pudiera ser, por ejemplo, los saltos cronológicos. Eh, Cuando tú estás hablando de literatura tradicional, sí estás hablando de seguir las reglas marcadas desde la antigüedad. Antigüedad estoy hablando de los griegos, o sea, hace 2600, 2500 años. Reglas que fueron armando la forma en que se debía de hacer una obra de teatro, que se debía de hacer una poesía. Conforme fueron pasando los siglos, va a entrar esta maravillosa manera de contar una historia que se llama novela. A través de los siglos se va introduciendo el relato, ¿no? El relato de tradición oral se va a ir completando, ya no va a ser relato, ya no va, ahora sí va a ser un cuento en toda la extensión de la palabra, pero va a ser un tema único. Esa es la característica de un cuento, no la extensión, el tema único. Con los siglos, la novela, ay, pues va a ser, ay, exigida, ¿no? Por las personas, a veces que te la contaran, a veces más adelante con los siglos, pues tú poderla leer. Supongo que alguna de ustedes me van a decir, oye, Blanca, pero pues no estás acordándote de Gilgamesh. Y oye, Blanca, que no estás acordándote del náufrago de la literatura egipcia. No, 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 sí, sí me estoy acordando y sí entiendo que estamos hablando de estos relatos muy complejos, ¿verdad? De hace pues pudieran ser 5000 años o pudieran ser 4500 años. Y, sí, sí me estoy acordando, o sea, sí, sí lo tengo en cuenta. Pero yo estoy hablando cuando ya los escritores podían vivir, ¿no? Podían vivir. No que una nación entera hiciera una novela en un milenio y que esa novela fuera la única que se conociera y por en el siguiente milenio y en el siguiente. No, estoy hablando de ya de los siglos donde pues las novelas son cosas que pudieran venderse porque se pasaban se podían poner manuscritos 10, 15, 20 maravilloso, ¿verdad? Que ya se pudieran imprimir y pues todo mundo estuviera esperando el siguiente capítulo, ya que no se hacían por libros, sino tal vez por fascículos. Las reglas eran las reglas. Tú hacías una presentación, dónde estás, quiénes están, quién es quién. Sí, hacías una presentación del total de tus elementos. Le otorgabas al lector un detonante de la situación
que si lo matas, que si nace, que si se encuentra un tesoro, que si pierde un tesoro, que si lo secuestran, que si se la llevan a casarse a quién sabe dónde. Un detonante, después de que ya está la presentación, empiezas a elaborar consecuencias del problema que causa ese detonante. Esto es muy importante que lo entendamos, porque si no tenemos clarísimo en nuestras lecturas actuales esto, pues por más que yo les quiera explicar las nuevas maneras de crear, ¿no? En el siglo XX, siempre vamos a estar enojados con los escritores. El final no tiene que ver con el principio, no. El final tiene que ver con el problema. Y el problema siempre está tantito después del principio. Porque en el principio es la presentación, el siguiente paso es el detonante. Y ese detonante le va a crear problemas diferentes a cada uno de los personajes que están incluidos en la historia. El problema causado por esa situación al protagonista es el que se empieza a elaborar. Cada vez va a tener que ser más difícil de solucionar. Y es el que hace que avance la novela, que le pones más malos, que le pones tormentas, que le pones un naufragio, que perdiste la voz, que te cortaron una mano, no sé, lo que ustedes quieran. Elaboras de tal manera que la solución para el problema que causó el detonante al protagonista cada vez se vea más lejano. En esa elaboración de la trama se empiezan a meter, pues así como en una buena comida, ¿verdad? Los ingredientes que en un momento determinado va a poder ayudar a desenredar el nudo más grande. El nudo más grande. Va a haber muchos nudos. Entonces, fíjense, por favor. Presentación de todo. ¿Dónde estamos? ¿Cuándo estamos? ¿Quiénes estamos? ¿Por qué estamos? ¿Cómo estamos? Presentación, detonante, ¿ok? Consecuencias problemáticas de ese detonante situacional, elaboración de ese problema, inclusión de los ingredientes que van a solucionar el nudo, ¿ok? Pero luego tiene que haber un punto donde casi no se salva el protagonista. Casi. Ustedes lo saben muy bien, es el clímax, ¿verdad? Presentación, detonante, problemática, nudo, clímax y ahora sí, desenlace. Entonces, si el problema del protagonista era encontrarse a sí mismo en esa periplo que lo hizo hacer su tutor porque quería que se muriera allá para quitarle la herencia, el único compromiso que tiene el escritor con el lector es decirte si esa persona se encontró a sí misma. No tiene el compromiso de decirte si regresó, si metió a la cárcel al tutor, si triunfó en contra de los sicarios que lo iban a matar. No tiene ningún compromiso. Pero si nosotros nos amachamos a que queremos que vaya y que regrese y que se haga viejito y que nos digan si murió de gripa en su casa,
pues siempre vamos a estar enojados. Siempre, siempre vamos a estar enojados. Cuando nosotros tenemos bien claro los elementos, los saltos cronológicos ya no van a ser problemas. Ya no. Porque nosotros vamos a poder entender que nos está dando el clímax antes del detonante. ¿Por qué? Pues porque es una experimentación, porque es siglo XX, porque es siglo XXI, porque en las tecnologías, cuando tú prendes el radio en la década de los 30, de los 40, tú vas a oír la noticia que te estén dando en ese momento. Y si esa noticia es que, no sé, que acaba de salir el Enola Gay con la bomba hacia Hiroshima, pues ya te están dando el clímax, ¿no? Tú vas a tener que ver cómo le haces pues para saber todo lo anterior. Pero tú empezaste la novela porque tú ese momento pues fue el único momento que tuviste. Prendiste el radio allá en el 45, por ejemplo. Prendiste el radio y pues eso fue lo que oíste. Bueno, los escritores estaban totalmente convencidos que era absurdo creer que si tú no le contabas a las personas desde el principio quién era el hermano de quién y por qué no querían a la fulanita, pues no ibas a poder entender la novela o el cuento o la obra de teatro. No, no, no. Los escritores del siglo XX dijeron, tú cuéntale como si le estuvieras platicando y además como si la persona que te estuviera leyendo, pues nada más pasara por donde se está platicando el evento, ¿no? Lo que es la trama de lo que está sucediendo. Se van a emplear nuevos escenarios, claro. Eso de que todo puede suceder cuando tú estás sentado en un sillón y no te vuelves a levantar. Que todo puede suceder acostado en tu cama. Pues que no vamos a tener una persona que se hace escarabajo en su cama, que no vamos a tener una novela que ni siquiera vamos a poder movernos de un lado a otro porque pues es un escarabajo con Kafka. O sea, los nuevos escenarios ya no van a tener que ser y ahora entras, y ahora sales, y ahora es de día, y ahora es de noche, y ahora te tienes que cambiar porque pues las personas nunca van a andar con la misma ropa si van a las carreras de caballos, así van a tomar el té. No, muchachos, pues estamos hablando del siglo XX, las democratizaciones, las situaciones donde hasta era ¿cómo se dice? Eh, Era como mal visto el que alguien tuviera todos esos protocolos que implicaban de aristocracias, pues relacionadas con regímenes autoritarios, fascistas, monárquicos, etcétera. Todo fue cambiando. Con el poema, madre mía, la métrica se rompió y se rompió. ¿Cómo reaccionamos los seres humanos en Occidente con la ruptura de la métrica? Luego volvimos a hacer nuestra casita. Hagan de cuenta que fuimos así como que los tres cochinitos y que uno lo hizo de paja y el otro de lodo y el otro de ladrillo, ¿no? Y sopló y sopló y su casa derrumbó. Bueno, así me imagino a los poetas a principios del siglo XX. Quisieron hacer cosas impresionantes, castillos en el aire, ¿no? Utilizando las palabras y las figuras metafóricas, los símiles y lo que quieras, pero al final de cuentas, sí existe se espera cierta sonoridad cuando creemos que lo que estamos leyendo o lo que estamos oyendo es poesía. Se espera cierta sonoridad. Ahora, que la sonoridad te guste o no te guste, ese es otro boleto. Es otro boleto.
porque en ciertos momentos, pues la sonoridad dentro de la métrica de la poesía, pues va a ser una sonoridad de las recién inventadas ametralladoras. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Entonces va a ser así con muchas T's, con ceseos, con muchas palabras de una o dos sílabas. El que se busque una sonoridad no quiere decir que sea sonoridad melódica, ¿ok? A veces la sonoridad implicaba gritos de naufragio, por ejemplo, sonidos de naufragio, sonidos de, por ejemplo, temblores, ¿no? Cuando están cayéndose todas las cosas porque el temblor, pues contigo o sin ti, ¿verdad? Pues está destruyendo espacios físicos. Entonces, la ruptura de la métrica no nada más es porque alguien no supo hacer un poema o no quiso eh, alinearse a las métricas que se enseñaban adentro de los salones. No, no, no. Es que aquí y aquí estaban sucediendo muchas cosas. Los escritores y sus familias vivieron muchas cosas. La sociedad podía identificar esos ruidos, esos golpes, pues porque los recuerda. No les tienes que decir, evocan, hacen una evocación. Entonces, la ruptura de la métrica dentro de las experimentaciones también va a tener pues una relación, ¿verdad? Con vivencias de esas décadas. La rima en la poesía. Esto tiene mucho que ver con esta situación de la gran cantidad de personas. No sé si se habían puesto a pensar en esto. Hubo siglos en que la gran mayoría de las personas tenían que hablar dos o tres idiomas, aunque fuera mal, ¿verdad? Pero la gran mayoría tenían que ser bilingües, porque estamos hablando de los tiempos de los imperios. Entonces, para tú poderte quejar o pedir o ser juzgado o no sé, o vender, pues tenías que hablar el idioma imperante además del propio, ¿ok? En otros siglos, pues tenías que hablar tú el idioma de aquí de a diario, ¿verdad? Y el idioma de los domingos, que es el latín, ¿no? Porque pues en latín se escribían las cosas oficiales, o si tú pertenecías, obviamente, ¿verdad? Pues al sistema eclesiástico, pues en ese idioma era cómo se trabajaba. La idea de ser bilingüe se fue diluyendo conforme la persona se fue amarrando a la tierra. Piensen en los tiempos de la Edad Media con el sistema feudal. La mayoría de las personas nacía y moría en el feudo. Cualquiera que fuera, estuviera, perteneciera, proveniera. Ay, me sonó muy rara la palabra, proveniera de fuera del feudo, muy probablemente era un ladrón o era alguien que quería engañarte o lo que ustedes quieran. Entonces, con el pasar de los milenios primero, luego de los siglos, esa necesidad de ser bilingüe o trilingüe, como le quieran llamar, políglota, fue desapareciendo. Tú hablabas lo que se hablaba donde naciste tú, donde vas a morir tú, donde nacieron tus hijos, donde nacieron tus padres. No sé si se han puesto a pensar en eso.
En el siglo XX, con esta cantidad tan interesante de migraciones, empezó a haber un poquito, ¿no? Un poquito esa idea de, pues tú aprendes un poquito, yo también aprendo un poquito. Es que tengo que aprender, pues depende de si eras matemático, pues tenías que aprender alemán. Si eras estudiante de filosofía, pues ni modo que te la pasaras con puro español, o sea, tenías que aprender otro idioma si querías poder leer de primera mano, pues lo que estaba sucediendo en ese momento, que era mucho, en cuestiones de lo que quieras, dentro de universidades, ¿no? Dentro de universidades. La idea de que es que solamente el romancero, es que el mío Cid es lo que se oye bonito en la rima, ¿no? Es que, pues no sé cuáles poetas del siglo XIX para atrás, es que Chaucer es el mero mero en inglés. Fíjense que ya no era tan sencillo el que nosotros creyéramos que nuestra rima en nuestro idioma, pues era la más hermosa musicalmente hablando. También hubo una inserción de palabritas que por alguna razón se empezaron a considerar que retrataban, ¿no? Acarreaban un sentido más completo de la emoción, principalmente, pues por ejemplo, palabritas del francés, ¿no? Que tienen como cierto, no sé, que como un aura, no sé, que nos han vendido súper bien. Mi querida María del Carmen, dígame. Eh, no, maestra, pues la voy a interrumpir porque puse a ver cómo se decía, ¿no? En Google. Proviniera es, ¿no? Proviniera. Pero le voy a decir el tiempo verbal. Ok. Primera persona. Ay, se me fue, espérame. Sí. Primera persona del singular, del pretérito imperfecto, de subjuntivo, de provenir. Apenas María Moliner, ¿sabes? Esos tiempos verbales. Pretérito imperfecto de subjuntivo. Muy bien. Entonces es con I, doctora. Proviniera. Proviniera. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Sí es importante porque luego, ay, ando quedando mal y luego ustedes quedan mal por mí. No, proviniera. Muchas gracias, excelente. Bueno, entonces, dentro de lo que dijimos ahorita nosotros son saltos cronológicos en narración, ¿verdad? Escenarios en teatros o en obras, no. El escenario no quiere decir que pintaran cosas más bonitas, sino que crearan ambientes donde sucedían las cosas dentro de una obra de teatro. Romper la métrica y también esta cuestión de la rima, ¿no? En poesía. Todo eso tiene una relación directa con cuestiones ajenas a la propia obra, ajenas a un maestro, era una sociedad entera que ya hablaba de otra manera, entendía de otra manera, manejaba lenguajes y, claro, situaciones, ¿verdad? De otra manera. Voy a avanzar tantito más y voy a abrir los micrófonos y luego ya le seguimos en la siguiente hora. El siglo se ve también determinado por el auge de la industria editorial con grandes sellos, la publicación a gran escala y el creciente papel de las escuelas. Escuelas. Ay, siglo XX, escuelas, o sea, primaria, secundaria y lo que es el liceo, ¿no? O sea, primaria y secundaria era pues los 9. Y luego, pues si tenías un poquito de oportunidad, tantito más,
Las universidades seguían siendo pues pocas, ¿no? Las críticas literarias y los círculos académicos. Mientras más haya esto, más filtros vamos a poner los lectores, ¿eh? Más filtros vamos a poner los lectores. Mire, les quiero comentar, pero sin nombres, porque no lo preparé y no me quiero equivocar. Nada más que ahorita, ay, se me antojó darles el ejemplo. Mire, hace unas semanas me puse a checar cuáles eran los 10 candidatos para recibir el premio Nobel de literatura. Nada más pues para hacer quinielas y pues ver dónde andaban y lo que quieras. No le atinamos nadie, ni los grandes de allá, los ingleses y los alemanes, ni los gringos, ni acá nosotros. Pero bueno, eso no pasa nada. Fíjense que uno de los, ¿cómo se llama? Nominados. Él creció en África del Norte, empezó a escribir en su propia lengua y luego, bueno, ya se fue a Inglaterra, lo que quiera. Todo eso se los puedo poner porque hice mi artículo, digamos, y ya ni lo publiqué porque pues, ni siquiera fue importante, pero lo tengo aquí en la computadora, se los comparto en un PDF chiquito. Pero ahí les va, ahí les va. Fíjense que pues seguí investigando, ¿no? Y me metía a fuentes inglesas, porque su desempeño, pues ya fue en Inglaterra. Entonces me metí a fuentes inglesas. Y qué barbaridad. O sea, ay no, es que descubrí algo que me gustó muchísimo por la emoción, ¿no? Que causó en mí. Ahí les va. Esta persona, cuando empezó a poder ganar algo para poder, pues, seguir escribiendo y lo que quieras, y ahorita ya, pues, anda candidateado, ¿no? Ya es viejo, candidateado para el premio Nobel. Fue por una editorial, obviamente inglesa, ¿verdad? Esa editorial inglesa, en los años 50, tuvo una persona que estuvo de acuerdo en que se le tenía que dar voz, no todo el dinero, ni todos los esfuerzos del editorial, no, que se le tenía que dar voz a, a escritores de África, no que fueran africanos y vivieran toda la vida, de África. Bueno, no les voy a hacer largo el cuento, que está bien padre el cuento y se los mando ahí en el PDF, pero se creó, bueno, primero fue así como que, pues a ver si pega, si pegó de tres libros. Luego le dieron oportunidad, ¿no? Al de la idea y crearon, ya ven que cada editorial pues puede tener como colecciones, ¿no? Bueno, crearon una colección específica para esas voces de África y hasta crearon un esquema para que la portada fuera reconocible, ¿no? Este año y el año y el año. Bueno, en todo este tiempo, porque las dejaron de crear porque ya no se necesitaba, le dieron voz a más de 50, o sea, 56, algo por el estilo, libros, no escritores, porque algunos escritores repitieron libro. No sé si me explico. Fueron 56, algo así, libros, pero no, un poquito menos escritores. Muchachas, cinco del total de esos escritores que obviamente el editor elegía siendo desconocidos, ¿verdad? 5 de ellos tienen una cantidad de premios tremenda porque una persona tuvo la sofisticación para poder detectar joyas en esta cantidad. ¿Se imaginan lo que es ser editor de una sello editorial
de una ciudad grande, la cantidad de cosas que te llegan y que investigas y que esto y que el otro, a mí me causó una emoción el poder imaginar el nivel intelectual, el nivel de sensibilidad literaria de un editor y tener el respaldo, ¿verdad? Del que pues pone el dinero y los medios y todo, que es la editorial, y que haya podido surgir todo esto. Eh, Esto, bueno, es un caso como muy específico, muy especial, pues ahí de Inglaterra. Pero si nosotros hablamos de lo que son principios del siglo XX, sin lugar a dudas, pues va a ser un boom. Va a ser un boom. ¿Por qué? Porque va a haber lectores, va a haber gente que quiera tener libros en casa, va a haber estudiantes que quiera tener libros en su maleta, aunque nada más traiga un saco y otro de ropa interior, quiere tener libros en su maleta. Fíjense que se rompió una barrera muy impresionante, una barrera. Ay, Dios mío, que nos la vendieron por siglos y siglos y siglos. Los libros nada más los tiene la gente rica. Los libros no te van a sacar de ningún apuro. Los libros no te dan de comer ni te quitan el frío. Ocupan espacio. Tienes que tener muebles para poder guardarlos y ni dinero vas a tener para los muebles porque a lo mejor vives pues en la casa de una casa de asistencia porque estás estudiando en una ciudad o trabajando en una ciudad que no es la tuya. Siglos, siglos se van a tener que convencer las nuevas clases sociales que dependiendo de la clasificación pueden ser clases burguesas o pueden ser los estudiantes o pueden ser las nuevas generaciones o pueden ser los proletariados buscando educación. Depende, ¿verdad? Depende de qué esquina agarres para poder clasificar. Los libros dejaron de ser un producto de lujo que solamente ciertas personalidades o ciertos grupos sociales tenían derecho a tener. ¿Cómo es posible que gastes en un libro en vez de mandarle ese dinero a tu mamá que está en el pueblo? Bueno, pues necesito este libro. Ya cuando junte tantito, esas cosas se oían, se pensaban, se decían. Es chistoso, es raro, es raro. Se fue rompiendo y la gente pues quería tener libros. La gente veía cómo le hacía para poder comprar libros, aunque fueran de segunda mano o de tercera o de cuarta, etcétera. La idea de la crítica literaria fue una área de oportunidad que se aprovechó, pero era una área nueva, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren, en el siglo XIX, pues claro que alguien escribía algo de lo último que publicaba Víctor Hugo y lo ponían en un periódico. Claro, no hay duda que eso sucedía. Pues sí, pero ¿qué era lo que le criticaban? ¿Qué era lo que decían de él? Pues que si fue novedoso, que si se tardó mucho, este, que si se está, ¿cómo se dice? Que es típico que sobrepasando, ¿no? A ti mismo, que esto es mejor que lo que hiciste antes. Ok, así era con siglo XIX, aquí y en Rusia y donde quisiera. Pero en el siglo XX, realmente los críticos eran críticos, no eran comentaristas de la novedad. Era, ¿cómo es posible que estén haciendo este mugrero?
¿Cómo es posible que alguien compre esta cochinada? ¿Cómo es posible que no digamos que este hombre lo va a consumir las llamas del infierno? Era esta situación experimental, esta situación de nuevas, todo, ¿no? Nuevos personajes, nuevos escenarios, nuevas posibilidades, implicaba, escúchenme tantito, implicaba una responsabilidad del status quo. Yo no puedo permitir que la gente crea que así se escribe. Es una responsabilidad que tengo con las nuevas generaciones, con las pobres mujeres que no saben diferenciar y que con un poquito de mala suerte llegue a su casa a este tipo de lectura. Es muy diferente a lo que nosotros pensamos ahora, pues que un crítico literario hace, ¿no? En nuestros tiempos el crítico literario, pues te llena de información, te complementa los datos, te dice cosas de una manera, este, como imparcial y luego, pues como buen ensayista, ¿verdad? Luego te da su opinión personal, pero ya te dio una plataforma, ¿no? Para tú aceptar o rechazar la opinión personal del crítico. En la actualidad así es. En otros tiempos no, en otros tiempos esos críticos eran la voz de la conciencia social, ¿no? La voz de la conciencia de lo que está bien, porque los vanguardistas están mal. Y pues en algunos momentos no solo mal, sino que además están cometiendo pecado, ¿no? Entonces, esta posibilidad de la crítica literaria, pues también se va a tener que filtrar. ¿Quién lo va a filtrar? Pues el gusto, la sensatez, el sentido común de los grupos, no de un lector, ¿verdad? Pero sí los grupos, pues de tales espacios, de tales ciudades, de tales personas, pues que seguían comprando libros o que esperaban el siguiente libro de ese personaje. Algo que yo estoy segura que ahorita lo van a sentir muy sencillo de relacionar, pero bueno, no sé si ya lo tenía relacionado. Pues oigan, a principios del siglo XX empezó a metérsele dinero, ¿eh? Se le empezó a meter dinero a la buena literatura. Y esa buena literatura, pues era literatura del siglo. Era literatura de jóvenes que estaban escribiendo de una nueva manera, ¿sí? Entonces, se extienden diversos premios literarios, entre los que destaca el Premio Nobel de Literatura por su prestigio internacional. ¿Inició con prestigio internacional? No, no, porque digo, pues no son magos, ¿verdad? Pues estamos hablando de Suecia, no es el ombligo del mundo. No inició eso le costó, ¿verdad? Pero pues sigue siendo, en 1901 sigue siendo un dineral, sigue siendo un parteaguas entre la forma de reconocimiento que se le pudiera hacer a un literato, no a un científico, física, química y literatura, ¿sí? Entonces, esta idea de que el premio Nobel nació junto con el siglo, pues sí quisiera, por favor, que lo uniéramos con esta situación de promoción, ¿no? En cuanto a sellos editoriales, capacidad de lectura, etcétera. Esto, pues sí es un dato que no sé, la verdad no sé qué tan claro lo tenga, pero es un dato muy sencillo. La cantidad de lectores potenciales creció gracias a la ampliación de la educación básica y las campañas de alfabetización.
resultando en un aumento sin precedentes de la disponibilidad de libros y otros formatos que también incluyen literatura, como revistas y periódicos. Si nosotros pensamos en 1910, este es dato de la UNESCO, no es dato mío, no es dato que le pregunté a mi mamá, ¿tú qué crees, mamá? No, es del UNESCO. Si pensamos en 1910 en Europa, todavía existía un 44, o sea, un 44% de personas analfabetas en Europa en 1910. Si pensamos en 1910 en Latinoamérica, el número llega hasta el 75 y pudiera subirse hasta 80 en espacios rurales de Latinoamérica. En Estados Unidos es increíblemente diferente. Si nosotros pensamos en América Latina en vertical, pues así podemos pensar en América, en Estados Unidos, ¿verdad? Pero en horizontal. Los porcentajes de alfabetismo subían en 1910 en el área del este, pero en el este sur, donde la población negra era tremenda, se disparaba. Entonces, Estados Unidos, el alfabetismo hay que verlo de manera como muy fragmentada. Nuestros 2 millones de kilómetros cuadrados en nuestro México, pues ya se imaginarán que también es diferente, ¿verdad? El pensar, pues, cómo están, pues, el alfabetismo en las opciones de ciudad grande a todo lo que es provincia. Em, por lo tanto, cuando nosotros hablamos de que pues hay mucho más producción de libros porque hay mucho más lectores, sí tenemos que darle un apretón pensando en el nivel de alfabetismo del país del que estamos platicando, ¿sí? No es lo mismo pensar en la Rusia, ¿no? En la Rusia de la Siberia, a pensar en la, no sé, Inglaterra de las ciudades grandes. Entonces, lo que estoy hablando es en general, pero me gustaría que amarraran con el índice de alfabetismo de los públicos, de los posibles lectores. Entonces, mire, todavía hay cosas que decir, ¿verdad? Pero voy a dejar de hablar yo y se va a quedar los comentarios, las preguntas. Pues es un tema como muy fácil pues de abordar, ¿no? Entre todas. Entonces, yo estoy a sus órdenes con el abierto, con los micrófonos a sus órdenes, ¿no? Voy a suponer que como todo está tan claro y es un tema que manejan ustedes muy bien, voy a imaginar que sí me estoy explicando adecuadamente, que no hay preguntas. Oye, Blanca, Mande. hola. Fíjate que se me ha hecho un tema muy, muy interesante todo lo que estás planteando y cómo hay temas o características que son atemporales Ujú, ujú. y que esto se viene como repitiendo a lo largo de los años o de las décadas o de los siglos. Sí. Pero ¿cómo sí marca una diferencia el estado como del mundo? Ujú. Como También. decías, ¿no? Las guerras, las pandemias o epidemias o eh, avances tecnológicos. Y lo que a mí me ha llamado mucho la atención, sobre todo en esas reuniones que hemos tenido de libro, ¿no? Con Ujú, desayunos con los autores, ujú. de que hay, hay libros que
cuentan historias como muy diferentes, como hasta pensaríamos como irreales, pero las quieren situar o las sitúan. Algunos lo logran, otros no, Ujú. que parecieran reales. Sí, Entonces, eso desconcierta mucho como lector de que no hay una lógica como antes, no hay como ese hilo que debe uno de encontrar en el desarrollo del libro. Entonces, pero es como esas dos vertientes, ¿verdad? O es muy confuso, no logras como entenderlo, y cuando ya escuchas al autor ujú, de lo que quiso decir, sí, entonces dice, bueno, qué bueno que lo aclaras, y por eso es muy importante conocer al autor, sí, conocer su contexto, sí, su tiempo histórico, para que podamos entender qué quiso decir. O sea, tú decías, ¿no? Que a mí eso, por ejemplo, lo que me fascinó de la ida a Nueva York era como entender lo que quiso decir. sí, Porque cuando les dije que éramos muy inocentonas, ¿te estás acordando de eso o no? sí. Y entonces es como, eso quisiste decir, ahora sí lo puedo entender. Podrás o no estar de acuerdo, podrá gustarte, no gustarte, Ujú, ujú, pero es una expresión legítima, ¿verdad? ajá, sí, Es legítimo. En la literatura estábamos acostumbrados o yo estaba acostumbrada ajá, a que para ti era muy claro entender el por qué, cómo se desarrollaba, y finalmente era como muy interesante, ¿no? sí, Pero sí, ahora a veces me parece que estamos leyendo como si fuera esas películas nórdicas, que empezó con algo y terminó con algo que no tiene nada que ver, ¿no? Es una locura. Entonces, el poder entender la literatura actual con inventos o una forma ficticia de plantear una historia, y que me llama a mí mucho la atención. A mí me gusta mucho como escuchar los comentarios de los lectores o qué dicen o qué entendieron. Se me hace muy interesante. Y dices, no, bueno, o gente perdida, o qué leyó en su vida, sí, o dices, mira, tiene como un sentido común, entiende, pero la literatura ha cambiado diametralmente, claro, totalmente. Hay sí, libros que, por ejemplo, yo dejo a la mitad, de que ah, me parecen aburridos. A veces los termino porque o los vamos a discutir o vamos a hacer, pero yo digo, ¿qué grado de aburrimiento? ¿No? O sea, estaba mucho mejor otra cosa. ajá, Pero yo a veces cuando hemos tenido la oportunidad con los autores, es cuando te dicen, es que yo en mi vida quise decir y quise plasmar y era mi inquietud. Entonces, a veces lo logran y otras veces no lo logran con cierto, nosotros. Y cierto, eso es como parte de la nueva forma de escribir, creo yo, porque sí, no llega a ser esto claro para nadie, para muchos de los que estamos ahí, y empiezas como a lucubrar, empiezas a querer entender lo que están diciendo. Dame un segundo, dime, sí, ¿me das sí, un minuto? Y entonces eso me ha parecido muy interesante en la literatura, y como también los premios Nobel y bueno, el Fraguara y todas esas cosas, cómo eligen, ¿no? Un libro. Y cómo hay claro, historias que tú dices, está, pero Dios mío, ¿qué es esto? Y otras que dices, ¿cómo no se lo dieron?
Pero es lo que tú dices, ya es una cuestión muy personal, pero ha cambiado totalmente el estilo de escribir. Sí. Y ya Ahora, se habla de todo. ¿Te acuerdas lo que tú decías el otro día con las películas? Ya es demasiado gráfico. sí. Es Sí, muy ya, gráfico. de que dices, ay, déjame imaginarme algo por el amor de Dios, ¿no? Ajá. Y ahora depende de qué eres tú. Sí, Es hasta también. tu identidad sexual, tu formación o deformación. Es como, ay, ¿hacia dónde lo diriges? Sí, Porque hay libros que son altamente agresivos, con una claro. agresividad tan alta que es como, entendemos que el ser humano puede tener esos matices tan, pues tan terribles, ¿verdad? Porque a Ajá, mí me parecen trastornos muy terribles sí, cuando entras ya en perversiones, sociopatías o psicopatías o adicciones, bueno, todo eso, pero ajá. es como la forma más cruda, grotesca, pero a veces sin sentido. Sí, bueno, una de las cosas que sí me gustaría comentar con gracias al comentario de la doctora, es que también nosotros como lectores estamos teniendo muchas culpas. Estamos leyendo traducciones de personas que están escribiendo en un dialecto noruego. Nunca hemos estado en Noruega, no sabemos nada de la historia de Noruega, no sabemos nada de eso. El dialecto nomás lo hablan 400 personas en todo el mundo. Y cuando leemos el libro decimos, híjola, pues es que no le entendí nada. No, pues no le hubieras entendido nada nunca. No es la literatura, es el gap, es la distancia tan grande que ahora por las facilidades podemos tener un libro en español de alguien que vivió en la montaña del Cáucaso y se educó en una cueva y ya ahora la puedes tener en español en un libro que te costó 200 pesos. Entonces, la forma en que escribe lo que te cuenta y luego que mezcla sueños y dices, ay, qué raro. No, sí, sí, es muy raro. No tiene un solo punto en común, un solo punto en común con el lector, en el caso mío, por ejemplo. Cultura Entonces, histórica, claro. sí, ahorita sí podemos, como, sí podemos aceptar algo de culpa que estamos leyendo libros como si el mundo fuera un pañuelo y como si todo mundo supiéramos lo que significa ser una chica tuareg que Ajá. le hicieron una ablación. Eh, claro que no, o sea, ni eres del norte, ni eres nómada, ni en tu familia te hacen ablaciones, ni te vas a casar con el viejito y, oye, te están escribiendo eso y dices, es que era una crudeza extrema. Y te dice la Tuareg, ¿extrema? Pues si le fue bien, ni se La desangró, cultura, ni la claro, mataron, claro. Sí, el contexto histórico-cultural, sí. claro. Entonces, sí quisiera, por favor, comentar, bueno, no comentar, sino acotar. En nuestro siglo, las profundidades o lo explícito de las cosas es muy diferente a lo que se fue aceptando poco a poco como temas a considerar en la literatura del siglo XX. Hubo una situación muy interesante dentro de las libertades de los contenidos o las experimentaciones. Por ejemplo, todavía la sexualidad era heterosexual.
Hoy no, claro, En el siglo, en la literatura de nuestros temas ahora, ¿verdad? De claro. principios del siglo XX, todavía te podían decir todo, que la baba y que el semen y que el sudor y que, ay, y la gente pues nunca había oído eso, pero estás hablando de una pareja heterosexual encerrada en su cuarto, no en una plaza, no enfrente de quién, no. O sea, todavía había muchas trancas que no se saltaban. ¿Por qué? Porque la experimentación en pintura, en teatro, en escultura y en literatura, pues se fue haciendo de pedacito en pedacito. Se experimentaba en el tiempo, pero no tocabas el tema. Se experimentaba en la ambientación, pero no tocabas el tema. Claro. Cada una de ellas era diferente, uno de todos los elementos. Con el pasar de las décadas, pues se le da más libertad a las nuevas generaciones y en ese momento, pues pudieron tocar situaciones Todas. de todo tipo, de sexualidad, de violencia, de abuso de un ser humano a otro, cuestiones que no se tocaban porque todavía eran tabús, aún en momentos de experimentación, como pudiera ser el incesto, como pudiera ser la pederastia dentro de grupos religiosos. Entonces dices, pues experimentaciones y experimentaciones, sí, pero eran experimentaciones de forma. 100 años después, ya no es la forma lo que les causa problema a los escritores y lo que están haciendo pues es ir cada vez más profundo y más profundo en los temas que todavía no se han tocado. Y el problema es que entre menos se había tocado, pues es porque era más terrible. Y ahí es donde pues tenemos unas cosas tremendas. Hay un libro que se llama Lloro, que aquí lo tengo, de Pérez Agua. Aquí estaba. Bueno, Grossman, aquí está. Aquí está. Lloro de Pérez Agua. En este libro de Lloro es una historia muy bien armada, muy bien armada, de principio a fin. Nada más que eso es un recorrido, pues dicho de una manera muy bonita de mi parte, por los diferentes círculos del infierno. Entonces, dentro de esta tierra. Entonces, conforme iba avanzando la vida y la solución del problema de encontrar a su padre, etcétera, etcétera, de la protagonista, iba viviendo las cosas que la autora fue captando a través de los años como escándalos denunciados por ONG. Y ella puso a la protagonista en esos países, pues por azares del destino o porque ella quisiera ayudar o lo que quieras. Y dentro de un libro, pues no sé, de unas 350, ¿cómo se llama? Páginas, el lector recorre los espacios más terribles de las cosas más horrendas que suceden en este mundo a plena vista en diferentes países, porque de eso se trata la estructura, ¿no? Del libro. Ganó muchos premios, por eso la conocemos, lo que quieras. ¿Es un libro que tú le recomiendas a las personas? Pues claro que no. Ni modo que tú llegues con ese libro de regalo de cumpleaños, ¿no? Pero al mismo tiempo es un libro que muchísimos grupos, pero muchísimos grupos lo agradecen, lo promueven, lo que quieras, porque si no existe alguien que lo pueda poner en novela para que pueda ser leído por lectores de novela, nadie sabría que existe eso.
porque son notas de periódico, porque son cosas que se, que se discuten en la ONU. Pues yo, la verdad, yo no estoy al pendiente del boletín de la ONU, ¿no? Entonces, sí son cosas muy, 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 muy fuertes en nuestro siglo. A principios del siglo XX, lo que para ellos era muy fuerte, pues era las diferencias de compromisos morales, patrióticos, religiosos que consideraban los humanos normales, no los enfermos, no los locos, no los débiles, no, una persona promedio. ¿Qué compromisos morales, patrióticos o religiosos tiene con esa persona, con ella misma y con la sociedad? Esa va a ser la principal barrera que trataron de romper, que trataron y lo lograron, ¿verdad? A Sí, través de, yo creo que sí. de la literatura Sí, de vanguardia, ¿eh? definitivamente sí, yo creo que sí. Y la evolución que ha habido y el camino todavía que queda por recorrer con estos tiempos tan revueltos, va a ser muy interesante, porque Oh, cada vez es una literatura muy diferente, cosas no esperadas, otras como dices, ¿no? Estamos o no muchas veces preparados para esto, no sí, tenemos todo el contexto, pero sí, sí, ha sido muy, muy interesante. Muchas sí. gracias, me ha encantado. Gracias, Gracias. gracias a ti, doctora. Y les voy a pasar el chisme. Es que la doctora Marisela, estuvo en el viaje a Nueva York. Entonces, una de las veces estábamos en el Guggenheim y hagan de cuenta que entramos a un salón donde había pues una vanguardia extrema, eran ocho obras muy, muy raras, muy raras. Una era una condensación de hielo y se llamaba Mi Infancia. Otra era un bultito, así no les exagero, o sea, un bultito así con cuerditas, así con cuerditas, colgado de una, pues ahí de una esquina, ¿no? Y ya les expliqué una, le expliqué otra y así. Y ya cuando nos fuimos a las cuerditas esas y las, las trapitos que estaban ahí puesto, pues de plano, digo, yo por abusona, ¿no? Abusando de la bondad de mis alumnas. Les digo, miren muchachas, es que también tenemos que entender que muchas veces cuando nosotros estamos frente a una obra, llámese libro, llámese escultura, llámese, pues esto que es arte contemporáneo, pues nos gana lo burguesa, nos gana que fuimos a colegios de monjas, les digo, muchas veces no estamos al tanto de prácticas sexuales que pues los chamacos y así, aunque no las practiquen, pues sí saben que existe. Entonces les digo, eso que están viendo ustedes ahí surge de una práctica sexual donde te amarran por pedacitos, así como si fueras pollito, ¿no? Y se llama binding o binding. Y entonces cuando les conté esto, las muchachas voltearon y claro que vieron pues como un cuerpo humano, ¿no? Con los amarres. Entonces, le digo a Marisela que, digo, ahorita que lo comentó Marisela, pues hay veces, no sé si leemos, por ejemplo, a Henry Miller, a Anaïs Nin, hay veces que leemos cosas que dices, pues es que, ¿quién hace esto? No, pues sí, pues hay mucha gente que sí lo hace, que nosotros no lo hagamos. Y miren, yo creo que esto ya se lo saben. Ay, pues es que ya se me acabó el tiempo. Yo creo que esta anécdota ya se la saben, pero ¿quién no se la puede saber? Aquí tenemos a Claudia, que es de Monterrey, a Leti Basúa. Yo creo que a lo mejor Marisela tampoco. Miren, les voy a decir, esta es una anécdota real, que pasó en una sesión de Club del Libro mía. Miren,
Hay un libro muy viejo, no es así para ganar todos los premios, pero es muy agradable, que se llamó La Señora de los Sueños. Según yo, es Brianda Domex, según yo. Esto pasó hace 30 años. Entonces, como estaba muy agradable, pues las de los club del libro lo querían leer y llegaban temprano pues, para podérselo llevar. En poquísimas palabras, era unas hermanas que su sueño era viajar, pero pues no alcanzaba el tiempo. Y una de ellas se puso diamante de uno, yo creo que sí se acuerdan de que antes había agentes viajeros. Yo creo que sí se acuerdan que llegaba la gente pues a ver las sucursales en provincia, ¿no? Entonces pasaba por ella y la mujer, ahí la protagonista, se iba con él y a veces iban a Xochimilco y a veces a Puebla y porque ellos eran de Ciudad de México. Pero cuando regresaba, la persona esta le contaba a su hermana, pues en vez de ir a Xochimilco estuvo en Venecia, pues por los canales, ¿no? Así. Y en vez de estar, no sé, viendo la catedral de, ay, no sé, de Santa Prisca, en Tasco, pues, ay, no sé, vio Notre Dame. Y era, pues, parte de la novela y parte de la locura idealista, no sé cómo, es una novela cómoda. Bueno, tas, llega a manos de una de las personas y regresa bien enojada, porque cómo era posible que nosotros estuviéramos, está bien que una novela sea ficción, pero cuando menos tienen que tener cosas creíbles pero estaba enojada, así como que perdió el tiempo, ¿no? Por llevarse un solo libro. Entonces, una de las personas que eran las seniors, porque la que la llevó pues era más grandecita que así nosotras, hace 30 años, y había otra persona que pues era como la mera mera, porque leía mucho y así, le dice, a ver, perenganita, a mí se me hace que como que tú no le entendiste. Aquí la preciosura de la novela es cómo el personaje, sin dejar de estar amarrada a la realidad, podía traducir sus pequeñas experiencias que nunca iba a salir de esa pequeñez de vida y las podía elevar pues hasta los sueños. Y la persona que estaba enojada se le queda viendo y nos ve así a todas, ¿no? Ahí en la sala. Si yo no estoy hablando de eso, pues ¿de qué estás hablando? Le dice. Que hacían el amor parados en la escalera de incendios. O sea, ¿quién va a creer que sucede eso? Ay, no, muchachos. Todas las que estábamos ahí le dijimos, ay, Perenganita, yo creo que medio que tienes que empezar a revisar tus prácticas con tu esposo porque y para ti eso es lo más increíble que pudo haber sucedido en el libro. Pues yo creo que nos estamos quedando cortas en vivencia, ¿sí? Esto pasó hace muchísimo tiempo, pero a través de los años, cuando les muestro alguna obra de artes plásticas o cuando los libros, ¿no? O sea, lo que es literatura, pues también hay que recordar que pasan cosas demasiado raras en otras partes y no por eso son increíbles, ¿no? O la forma en que se ve el mundo, hay personas que la ven a través de los ojos, pero están complementando con imágenes mentales, ¿no? La realidad. La gente más serena como nosotros, pues no, o sea, entra a los ojos y aquí la interpretamos y San se acabó. Entonces, miren, eh, vamos a empezar a platicar. La próxima clase les voy a platicar se llama el novecentismo, catalán o español, y ya vamos a poder ver ejemplos reales, ¿no? De 3, 4 renglones. Estoy segura que van a poder identificarlos, muchos de ellos, pero también vamos a poder disfrutar. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Así le hacemos, ¿no? Entonces, bueno, yo con esto termino mi clase. Ahí me cuentan o no me cuentan lo de las escaleras
de incendio, ahí después platicamos de eso y les agradezco muchísimo su atención. Rosana, era nomás para decir adiós. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Bye.